Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la tercera y última sesión de Inteligencia Cultural con la reverenda Heidi Chambers. Realmente ha sido una bendición muy increíble haberla tenido estas dos sesiones y hoy cerraremos con broche de oro. Entonces le voy a pedir al pastor Humberto que oremos y le damos lugar a Heidi. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad en la que tenemos para enriquecer nuestras vidas, no solamente de conocimiento, pero en el espíritu. Pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu sea el que hable a cada corazón, a cada vida, que bendigas a Heidi, que Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de ella y que tú hables a cada corazón lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a cualquiera que esté en los diferentes horarios alrededor del mundo, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno poder estar esta noche con ustedes y queremos continuar. Ayer tuvimos una muy buena conversación en cuanto al tema de qué es la inteligencia cultural, qué es cultura, por qué es importante. Y hoy queremos ver la parte más práctica y también cómo nosotros podemos usar esto en cada uno de nuestros ministerios que Dios nos ha llamado a liderar, para servir a otros. Y vamos a estar viendo un poquito más sobre las dificultades o los desafíos que pueden haber. Hay diferencias transculturales, definitivamente. Am, y en estas diferencias nosotros podemos tener muchos retos y van a haber siempre actitudes y va a haber una opción o una decisión que nosotros podemos tomar ante este tipo de diferencias. Así que primero vamos a hablar sobre algunas de las diferencias. Hay muchas en diferentes contextos, pero vamos a tratar de dar algunos ejemplos para poder también comprender cómo se ve esto. Am, Vamos a entrar entonces en la parte de, ayer tocamos un poco la parte de identificación. Pude dar el ejemplo de el misionero que estaba en Ecuador tratando de parecerse uno más, ¿no? ¿Verdad? De lo que era la tribu donde él estaba sirviendo, los quechuas en Ecuador. Y, y sin embargo, hay diferencias y cosas que uno puede ver que realmente no cambias. O sea, cuando uno viene de una cultura como había expresado la primera sesión, si nosotros somos de una cultura, no porque seamos cuadrado, cabeza dura, sino que simplemente porque un símbolo cuadrado, digamos, y vamos a una cultura circular, vamos a encontrar diferencias y por mucho que nosotros estemos sumergidos, abiertos, con gran apertura, con paciencia, ah, con ayuda del Espíritu Santo de poder tratar de ajustarnos a esta nueva cultura, nunca dejas de perder los bordes de ese cuadrado. Y también puedes tener quizás otra opción de decir, bueno, yo voy a esta cultura circular y de pronto quieres imponer que tu cultura cuadrada es la manera de ser y quieres hacer que las personas cambien a como tu cultura es. Y de pronto no cambias o no te ajustas y sigues viviendo en tu realidad dentro de otra realidad y eso va a crear también choques, va a crear malos entendidos y puede haber un impedimento para que puedas entregar o poder compartir el evangelio. Entonces, quisiera ver lo que son diferencias transculturales. Vamos a hablar un poquito sobre, hay diferentes formas de verlo. Una forma que lo define una autora, Sarah Lanier, ella tiene este material en español y en inglés, así que a veces hay poco material en español disponible, pero este es un buen libro, es fácil de leer y comprender un poquito más de por qué somos diferentes. Y el autor Lanier básicamente nos explica un poco más sobre lo que son las culturas de clima frío y de clima cálido, de una manera para poder ver las diferencias y poder captar. Todos nosotros a lo mejor somos parte de una cultura de clima frío o algunos quizás somos de cultura cálida. Y esto se puede dar dentro de un mismo país. Ejemplos le puedo dar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no es lo mismo estar en la costa oeste y estar en la costa este. La parte sur o central del país o la parte norte y la parte sur.
hay muchas diferencias y estas en un mismo país, con un mismo idioma, con costumbres muy parecidas, pero cambia la manera en cómo nosotros respondemos y puede haber una cultura fría o cálida. La cultura cálida se puede determinar un poco más como aquellos que están en, como lo dicen, clima cálido. Ah, algo que yo aprendí cuando viví en Ecuador era que nosotros cuando me crié en Guayaquil, ¿ok? Algunos de ustedes quizás conocen la ciudad de Guayaquil, es el capital de comercio, negocios, muy cálido, es típico de ir a la playa, y la gente es muy alegre, muy abierta, quiere continuar, dicen en Ecuador, la farra, la fiesta. Son las 11 de la noche y todavía tienen energía y tiempo como para pasar tiempo durante una cena, y no importa si es martes o miércoles o jueves. Sin embargo, si fueras de la región de la parte de la sierra, donde es más un clima frío, las personas a cierta hora ya oscurece más. Por el frío mismo tienes que estar más en casa y no estás mucho tiempo afuera, no precisamente estás en la farra o en la fiesta. Pero es una diferencia, ¿no? ¿Verdad? Hay parte cálida y fría. Y algo que también se puede ver en los climas cálidos, fríos o de culturas de clima cálido y frío es que también la cultura de clima cálido es basado más es más relacional. Y aquellas culturas de clima frío son más transaccionales, am, más hacia la parte de una orientación más hacia las tareas, resultados. Entonces podemos ver ciertas diferencias ahí, por ejemplo, cuando también estamos hablando de culturas del occidente y culturas del Medio Oriente, o del este o del oeste, como se dice también, que puedes ver cómo las personas toman decisiones, cómo ellos perciben, y cómo ellos actúan ante ciertas, o su comportamiento. Entonces, esa es una forma de verlo, clima frío o cálido. Hay serie de ejemplos que uno puede dar, pero es una forma de ver también las diferencias transculturales. Ahora, también tenemos culturas de honor, vergüenza, pecado y culpa. Los antropólogos, misioneros, son los primeros en poder entender y comprender también estas diferencias de honor y vergüenza, pecado y culpa. El concepto dice que básicamente no todas las culturas tienen un concepto claro del pecado y el perdón, especialmente donde no hay concepto fuerte de Dios. En tales lugares, sin embargo, a menudo existe un fuerte sentido de vergüenza y por ende de honor, sobre el que se puede construir y puedes realmente poder compartir el Evangelio. Ah, en el occidente puedes ver más que es una cultura más de culpa, am, y porque hay un entendimiento más de lo que es el pecado, hay un conocer, o más que todo hay más una guianza de lo moral, o sea, decir, ok, yo sé que esto es malo y no es bueno hacerlo. Y puede haber más una culpa de hacer algo malo. Pero las dos terceras partes de nuestro mundo, realmente tú puedes ver más las culturas de honor y vergüenza, donde hay un diferente entendimiento hacia si hubo una acción y trae vergüenza a la familia, o sea, quita el honor a la familia, tiene que haber una corrección y uno puede ver que esa acción de pronto dice, ¿cómo es que actúan así? ¿Cómo es que hacen eso? Por ejemplo, en la cultura musulmán, es una falta grande si alguien de su familia viniera al conocimiento de Cristo. Puede ser completamente abandonado de la familia, no quieren tener nada con esa persona, o inclusive podrían llegar hasta el punto de matar a la persona, por honor a la familia, porque eso no es lo que la familia cree o es su valor. Pero hay una cultura de vergüenza y de honor, y esto es importante porque en el honor nosotros tenemos que ver cómo podemos conectar eh, el evangelio con otras culturas. Y yo quiero hacer una pausa aquí y quiero llevar que nos vayamos al pasaje bíblico del hijo pródigo. Todos estamos muy familiarizados con este pasaje, el hijo pródigo. Y, y interesantemente, el pasaje del hijo pródigo en una ocasión, teniendo personas de diferentes países, se hizo la pregunta, y yo quiero que ustedes participen en esto, pensando en este pasaje. El hijo pródigo terminó
en un corral de cerdos, de puercos, chanchitos, no sé cómo le dicen en su país, pero hay diferentes palabras que podemos usar, de marranos. Y, y terminó ahí, ¿verdad? Comiendo de eso. Y la Biblia lo expresa y lo explica. Con las personas que estaban en este salón, habían personas de Rusia, habían personas de Norteamérica y habían personas de Tanzania. Y a las tres personas o los tres grupos se les hizo la pregunta, ¿por qué el hijo pródigo terminó en este corral con los cerdos, chanchitos, puerquitos, marranos? Y interesantemente, la respuesta de los norteamericanos fue básicamente que el hijo pródigo malgastó su herencia. Así lo vieron, que malgastó su herencia y por eso terminó en el corral. Y nosotros vemos, y en efecto, sí, si lees el pasaje habla de que malgastó la herencia. Los rusos, en otra parte, explican su perspectiva o su respuesta es que terminó ahí porque había hambruna. Cuando leemos el pasaje podemos ver que sí se habla de la hambruna que había en esa área. Y los hermanos en Tanzania dicen ellos que nadie compartió con él y por eso es que terminó comiendo en eso. Y sí, en efecto, nadie vino a auxiliar o ayudar, apoyar o darle de comer. Entonces, podemos ver las diferentes respuestas y no podemos decir que uno es correcto y que el otro es incorrecto. Otra vez más, estamos viendo perspectivas desde el ángulo cultural de cada persona de esos diferentes países. Y es bíblico la manera en que ellos están respondiendo desde su ángulo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Muchos de nosotros que estamos aquí somos de Latinoamérica. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué el hijo pródigo terminó en este corral de cerdos? Tengo mucha curiosidad. Pastor Pablo, Pastor Humberto, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué terminó en este corral? Aunque yo sé que la perspectiva de ustedes está mezclada con tantas culturas. Normalmente siempre es el tema de la culpa, eso es claro. Ese es mi trasfondo alemán y colombiano de las alturas aquí, Bogotá, es culpa. Entonces, claro, pero eso, cuando yo escuché a uno de los misioneros del Medio Oriente y estaba precisamente hablando de esta historia del hijo pródigo, entonces lo enfocó totalmente diferente. Yo estaba traduciéndolo en ese momento y mejor dicho, me sentí mal. El tema del honor, ¿no? Que él deshonró al papá. Entonces, claro, uno quería matar a ese hijo pródigo. Y es verdad que uno a veces no considera esas culturas de honor. Lo que yo veo es un poquito una mezcla de el deshonor hacia el padre y una arrogancia en él. No sé si la arrogancia fue lo que motivó que pidiera la herencia y en su arrogancia la malgastó. Obviamente al final Ujú. recapacita y dice, hice mal, voy a regresar con mi padre. Y cuando habla con el papá, le dice, ya no me recibas como hijo, pero como uno de tus jornaleros. Entonces, de una arrogancia a una humildad al regresar. Entonces, no sé si estoy respondiendo o no, pero son las cosas que yo veo. No, está muy bien. Desde nuestro contexto cultural, nosotros vemos o interpretamos, ¿no? ¿Verdad? El pasaje y resalta algo. Y en las diferentes culturas todos tuvieron algo que resaltó más, o sea, el por qué terminó en este corral. Am, y de hecho, sí, ustedes están contestando parecido a lo que el grupo de latinos había estado. Mi primera respuesta es, bueno, terminó ahí por una palabra muy fuerte, ¿no? Por tonto, por bobo, ¿no? ¿Verdad? Ah, pero realmente porque no obedeció, deshonró a su padre. Y esa es la parte donde nosotros vemos como personas, por ejemplo, de un antecedente, un trasfondo latinoamericano, cómo nosotros es tan importante para nosotros en nuestra familia el honrar a nuestros padres al ser obedientes.
Y ese es el aspecto que se ve, ¿no? Entonces, con este ejemplo, básicamente lo que estamos tratando de compartir es que cuando vemos la Biblia y los pasajes y compartimos en diferentes culturas, tenemos que estar más abiertos a poder captar la perspectiva de las otras personas, porque van a ver, vamos a toparnos con culturas que son de honor o vergüenza, o van a ser también culturas de culpa. Y eso es importante porque de esa manera nosotros podemos realmente tener un poquito más de amplitud de poder compartir la palabra de Dios. Ayer hablábamos también, por ejemplo, de la tribu o del libro que recomendó Pastor Humberto en cuanto a el Hijo de Paz, ¿no? ¿Verdad? Encontrar y también nuestros panelistas recomendaron que siempre es bueno, van a haber muchas diferencias, pero lo importante es encontrar también esos puntos medios, ¿no? ¿Verdad? Decía Pastora Marínez, hay que ver los puntos que tenemos en común. Y la realidad es que todos, como Pastor Humberto decía ayer, todos tenemos necesidad de comer, todos queremos que nuestros hijos estén bien, que no estén en el alcohol o en drogas, que salgan adelante. Todos tenemos que pagar una renta. Usted puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser budista, puede ser cristiano, pero todos tenemos esas áreas que podemos identificarnos porque hay un sentir humano de cada uno, ¿no? Entonces, esas culturas es importante poder identificarlo. E inclusive cuando vemos los pasajes bíblicos en Génesis es cuando nosotros identificamos la primera vez donde hubo vergüenza. Adán y Eva hubo una vergüenza. Sin embargo, es más adelante con Caín y Abel donde ya hemos introducido lo que es la culpabilidad, el pecado. Entonces, todo eso lo podemos ver en las diferentes culturas, cómo nosotros reaccionamos y es importante conocer. Um, Quisiera nada más darles un ejemplo también, por ejemplo, en cuanto al tiempo. El concepto del tiempo, según tu cultura, cambia. Conozco de personas que pueden ser sumamente puntuales, si es a tal hora, es a tal hora. Ah, Conozco que cuando tú estás en el contexto de, por ejemplo, países africanos, no necesariamente es la hora que te dicen. Y yo creo que Pastor Humberto puede compartir más historias en cuanto al tiempo en África. Pero déjenme compartir un poquito sobre, por ejemplo, en Arabia. Si en Arabia concretan reunirse a las 10 de la mañana, la persona va a llegar como a las 10:45, a las 11:15. Porque realmente desde su cultura, desde su perspectiva, va a ser que la persona que llega puntual es más considerada la persona que es el empleado o la persona que está sirviendo, pero no precisamente la persona que toma las decisiones o la persona que está en otra altura o en otro nivel. Entonces, digamos que esta persona concreta una cita con una persona de Norteamérica o una persona de pronto de Alemania. La persona de Norteamérica, la persona de Alemania, de pronto llegan a las 10 en punto porque acordaron reunirse a las 10. Pero la perspectiva de la persona de Arabia va a ser, ¿y esta persona qué es? ¿Sirviente que llega a las 10? Quedamos a las 10, o sea, es a las 10, pero sabemos que en la cultura llegamos a las 10:45. Y esas diferencias culturales pueden tornarse un poquito, pueden crear tensión, pueden crear choques culturales, porque ¿cómo se sentiría la persona de Norteamérica? Me dejaron plantado. Había una expresión que usaban en Sudamérica o en Latinoamérica, dice, como novia de pueblo, vestido y alborotado. A las 10 de la mañana aparece y no fue atendido. Pero así también la otra parte es la persona de Arabia siente como que esta persona no está entendiendo que solo los sirvientes llegan a la hora que se acordó, pero tendría que haber llegado 45 minutos más tarde. Entonces, ocasiona un choque cultural y muchas veces estos choques lo que hacen es decepcionar, separarnos, aislarnos y no podemos nosotros conectarnos y poder servir mejor. Muchos de los choques culturales no se dan al corto plazo. Muchos de nosotros quizás podemos tener la oportunidad de viajar. Una de las cosas que yo comparto con los grupos de estudiantes que se van a misiones y a corto plazo con las universidades es que tú puedes estar una semana, 2 semanas, 3 semanas en otra realidad y te portas muy bien. Haces lo más que puedas para portarte bien, para estar al pendiente, para ser servicial, para lavar los platos, todo. Pero si eso ya es más de esas 2, 3 semanas, tú empiezas a sentir un poquito la presión porque no es naturalmente la forma en que tú te comportas. Y también empiezas a tener un poquito más de
lo que dicen en inglés homesickness. Empiezas a sentirte que ya extrañas la casa. Ya la cama no se siente igual, extrañas tu cama, la comida, los olores y las diferentes cosas que quieres hacer. Y bueno, tengo un sinnúmero de ejemplos que podría compartir y yo sé que también Pastor Pablo y Pastor Humberto tienen muchos ejemplos de cómo uno puede de pronto empezar a extrañar, ¿no verdad?, la realidad de donde uno viene y la cultura. Por eso que los choques culturales se pueden dar cuando ya es más tiempo, donde ya te vas dando cuenta que definitivamente estás ahí para largo plazo y no va a cambiar tu realidad y esta nueva realidad, esta nueva cultura, tienes dos caminos, o tienes una apertura de ajustarte, o sigues resistiendo y se te va a hacer más difícil. Más adelante vamos a ver el mapa de ajuste cultural y eso nos ayuda un poquito a entender qué podemos hacer cuando estamos en esas situaciones. En cuanto a las diferencias culturales, también nosotros hay concepto importante de egocentrismo y etnocentrismo. Egocentrismo es básicamente cuando nosotros nos centramos en nuestro yo. Mis opiniones son más importantes que las que otras personas puedan tener. Mi manera es la que cuenta o es la que es realmente la mejor manera de hacerlo o es la única forma de hacerlo. En inglés hay una expresión y dices my way or no way. Básicamente es mi forma o no hay ninguna otra forma. Y pues eso no es precisamente algo que te va a ayudar. Van a haber diferencias y las vas a encontrar en diferentes culturas. Pero etnocentrismo es básicamente cuando la creencia de un grupo étnico es mayor o superior a otro. Y eso puede ser mucho más dificultoso porque nosotros como cristianos no deberíamos ser definitivamente egocéntricos, ¿no verdad? No somos. No hay yo en un hijo de Dios, ¿no verdad? Esa es la oración, ¿no verdad? A cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ayúdenos a que realmente no haya yoísmo. Pero el etnocentrismo es cuando nosotros, desde nuestra perspectiva cultural, creemos que nuestra cultura es la cultura que debe de haber en otras culturas. Y esto es quizás uno de los grandes retos y también puntos de dolor y puntos de desayuda y no ayuda en el campo misionero o en el campo ministerial cuando nosotros tenemos esta perspectiva de que de pronto mi cultura es lo que esta cultura necesita. Cuando realmente nosotros tenemos que tener una postura de poder ver la perspectiva de la otra cultura y no es nuestra misión transformarlos a nuestra cultura, sino ser instrumentos para que haya una transformación en los propósitos de que cada uno ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no hacemos discípulos de nosotros, esa no es nuestra labor. La labor es hacer discípulos de Cristo Jesús. Y eso se transciende en toda cultura, en eso, pero tenemos que tener un respeto también y tener comprensión de la otra cultura. Así que hay diferencias culturales y comprender muchas veces que las 2/3 partes de este mundo tienen una manera diferente de comportarse a lo que puede ser el occidente, como lo que conocemos Estados Unidos y Europa. Y es importante saber si usted podría decir, yo no vivo en Estados Unidos, así que no tengo esa cultura, así que estoy bien. Pero la realidad es que tenemos mucha influencia también y a veces seguimos el ejemplo o el modelo de los países occidentales. Cuando tenemos una riqueza en nuestra cultura, que es parte de estas 2/3 partes del mundo. Quiero compartirles esta tabla que es mapa de ajuste cultural y esto nos ayuda un poquito a ver cuáles son los diferentes comportamientos o posturas que podemos tener. En este mapa de ajuste cultural, esto fue creado por el material de Duane Elmer. Una vez más, hay cantidad de material en cuanto a comunicación, en cuanto a entrenamiento para misioneros corto o largo plazo, también lo que es entendimiento cultural. Y tienen material en inglés. La gran mayoría del material que ellos tienen es en inglés. Pero hice la traducción de este cuadro y consideré que era importante compartirlo en este día. Nosotros podemos ver en azul lo que deberíamos buscar hacer y en rojo lo que deberíamos tener una alerta y un cuidado de tratar de evitar o de concientizarnos de no dar lugar
a estos aspectos. Entonces, la postura inicial cuando estamos nosotros interactuando con diferentes culturas, según Duane Elmer, lo que recomienda es que debemos tener una postura de dar confianza, de nutrir, de dar apertura a que estamos estableciendo una relación donde nosotros vamos a crear confianza, donde nosotros vamos a poder tener ese respeto, vamos a tener una apertura. Una de las cosas que se recomienda en inteligencia cultural es que tengas una postura de escuchar, de observar y de preguntar. Es necesario para poder nosotros tener una mejor adaptabilidad y poder también aceptar y comprender el porqué del otro lado, de la otra perspectiva. Entonces, esa es la postura inicial, que cuando nosotros vamos a estar interactuando en otros contextos o trasfondos culturales, ya sea entre países, culturas que tienen diferentes creencias, valores, pero también inclusive generacionales. Pueden ser con jóvenes o puede ser con personas más ancianas o más adultos, pero nosotros tenemos que tratar de ver y entrar con esa apertura, aceptación, adaptabilidad y confianza. Cosas que debemos tratar de evitar es tener una postura de temor, de sospecha y de inflexibilidad o superioridad. Es muy importante este aspecto porque, por ejemplo, lo que es la superioridad, en algunas culturas, y eso es algo importante, qué precioso es dar, ser dadivoso, ¿right? Es un don espiritual, ¿no? ¿Verdad? La generosidad. eh, y eso es muy bueno e importante, pero cuando nosotros estamos tratando con diferentes culturas, nosotros tenemos que también aprender a recibir, porque si siempre estamos en la postura de dar y no le damos oportunidad a los otros a bendecir o a darnos, estamos también haciendo una transferencia de decir, se puede hacer una traducción o una interpretación de, hay una superioridad porque yo te doy y no recibo de ti. Y en la inteligencia cultural no se trata de nosotros, ellos, sino juntos. Y eso es importante porque vamos a dar, pero vamos a recibir. El aprender no solo es que todo el tiempo vas a ser el maestro, pero también va a haber oportunidades y tiempos que tú vas a ser estudiante de aquellos que tú les enseñas. Es parte de aprender y es parte de ser humilde y es necesario que nosotros no nos presentemos con un sentir de superioridad. O también con un sentir, como les explicaba, que de pronto mi cultura es la que debe de ser para otro. Un ejemplo, por ejemplo, en las iglesias locales que a veces se hacen plantaciones, de pronto hay un orgullo, ¿no? Es decir, que este templo o esta iglesia se llame igual que la iglesia madre. ¿Cuántos, si usted de pronto tiene conocimiento de la historia de la iglesia cuadrangular, conocen de Angelus Temple, la iglesia que está aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, donde se inició el movimiento de la cuadrangular? Y cuántas veces vemos de pronto que el nombre se duplica en muchas iglesias por todo el mundo. Hay hay una cierta identidad, hay una cierta pertenencia, pero no podemos esperar que Angelus Temple de Estados Unidos va a ser lo mismo de Angelus Temple en Rusia, Angelus Temple en, de pronto en España o Angelus Temple de pronto en Madagascar o en la Guinea Ecuatorial, en África. Realmente tenemos que dejar que sea la expresión de esa cultura. Podrá llamarse así, pero la forma en que esa iglesia se va a dar va a tener la expresión de esa cultura local. Y bueno, vamos a entrar un poco a misiología y eso no es el tema de hoy, pero es un tema para otra ocasión, sobre cómo es mejor definitivamente llegar a alcanzar otros grupos étnicos u otros grupos que no han sido alcanzados, plantando el evangelio, pero de una manera que sabemos que no hay nada mejor que una persona local alcance a las personas de su mismo origen y costumbres y culturas. Pero bueno, entonces en este mapa nosotros vamos a ver que hay un hecho inevitable. Nosotros vamos a enfrentar frustraciones. Puede haber frustración del idioma, la traducción, la interpretación. Puede haber también malos entendidos.
Por mucho tiempo tuve que recibir un entrenamiento para poder ir a Marruecos. Y si se dan cuenta, durante estos 3 días yo hablo mucho con mis manos. Soy muy expresiva. Pero una de las cosas que tuve que aprender en el entrenamiento para ir a Marruecos era básicamente, como mujer, tenía que tener mis manos tranquilas y mejor ponerlas en mi bolsillo, porque no precisamente es bueno que una mujer puede dar indicios de algo más y no es lo que realmente se espera. Entonces, son cosas que tenemos que aprender y pueden darse malos entendidos. Puede haber confusión en esa frustración y puede haber tensiones que se dan. Por ejemplo, hay una danza cultural. El otro día estábamos nosotros reunidos con algunos líderes hispanos y de pronto dijeron, vamos a orar. Y éramos 4 personas y estábamos tan pegaditos los 4 que podíamos respirar el aire que cada uno eh, estaba hablando. Estábamos hablando en lengua, orando en lenguas y muy apasionado, muy preciosa la oración, pero estábamos pegaditos los 4. Eso quizás se puede dar en ese contexto, pero no precisamente se da en todos los contextos. Si usted está con una persona de clima cálido o clima frío, o de clima frío, si usted se le acerca, la persona va a tomar un paso más atrás, porque hay un espacio personal que muchas veces no hay esa necesidad de poder estar tan cercano o se siente incómodo. Y es una danza cultural porque de pronto usted de clima cálido siente que tiene que estar muy cerquita, pero la persona se sigue separando. Esta persona que se separa dice, ay, qué molestoso este, cómo se pega, se me pega, se me pega. Y esta persona que se acerca, no es que sea pegajoso, sino que simplemente es parte de su clima cálido. Dice, qué raro, esta persona se está portando muy indiferente, muy como que no quiere, como que le caigo gordo. Entonces, pero no es ninguno que le cae gordo, ni tampoco que la otra persona sea presionante o molestoso o pegajoso, sino que hay una diferencia entre esas culturas de cómo ellos se tratan y cómo ellos conversan y cómo hablan. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir viendo que van a crear tensión y también van a haber momentos que pueden ser vergonzosos y puede crear una vergüenza. Ahora, en este ajuste cultural, en ese mapa, habla sobre, pues, cuáles son las habilidades que tenemos que tener para poder sobrellevar estos hechos inevitables que vamos a enfrentar cuando estamos sumergidos en otras culturas u otros contextos, trasfondos culturales. Pues básicamente es importante observar, es importante escuchar y es importante preguntar y no tener temor a preguntar. Porque si se pregunta en amor y gracia, es necesario. Am, Creo que fue muy válido. Pastor Humberto en algún momento mencionó, ¿no, verdad?, que había momentos que él estaba en realidades en el ministerio en África donde él tenía que preguntar. Tenía que tener esa humildad y sentirse seguro de que era importante y era bueno preguntar. No todo lo sabemos y no porque estamos estudiando y aprendiendo sobre el concepto de inteligencia cultural, el objetivo es decir, yo voy a aprender todo de una cultura. No se puede aprender todo de una cultura. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, pero también en el aspecto de conocimiento, tú puedes leer libros, puedes estudiar la historia de un país, de una cultura, puedes ver datos estadísticos, puedes tratar de captar y comprender, pero hasta que tú no escuchas las historias de las personas, no vas a poder realmente captar todo. Y es a veces imposible. Por eso es importante que nosotros observemos, escuchemos y preguntemos. Cosas que debemos evitar es desarrollar más la habilidad de criticar, racionalizar y retirarte. Muchas veces cuando hay el conflicto de frustración, de malos entendidos, de confusión, de tensión, de vergüenza, puedes quizás tu mecanismo es de pronto empiezas a criticar la otra cultura o de pronto empiezas a racionalizar la situación o a dar tus propias conclusiones. Por eso es importante que observemos, escuchemos y preguntemos. Y los resultados de esto, si usted va en guía de todo lo que está en azul, el resultado va a ser que usted va a poder mostrar respeto, honor y entendimiento. Y eso va a crear una mejor, una mejor conexión y construir la relación. Si por alguna razón da más lugar a lo que es el temor, la sospecha, a la falta de confianza, la inflexibilidad, un sentido de más superioridad, porque usted sabe mejor, sabe más,
y se da la crítica y la resignación, lo que va a pasar es que va a haber un aislamiento y una separación. Pero para poder dar el evangelio, el mensaje de paz, de reconciliación, redención y salvación, nosotros estamos en el negocio de restaurar y reconciliar. Entonces, definitivamente no queremos aislarnos ni tampoco queremos separarnos. Sí, Heidi, una pregunta. ¿No has mencionado ese tema de patrilinear y matrilinear? No sé si vas a tratar ese tema. No lo tengo contemplado dentro del material, pero sería fantástico si puedes hacer algún tipo de comentario para añadirlo y definitivamente es algo, hay muchos aspectos definitivamente que todavía podríamos incluir. Seguro, seguro. No, yo pienso en eso porque ya, pues Latinoamérica, hay seguro una mezcla, pero en gran manera uno ve que el aspecto matrilinear sí juega un papel. Por eso María Cul- tiene tanta acogida en nuestra región, porque la madre es como que la que manda. Eh, y mm, entonces, sí. lo que se conoce como el matriarcado y el patriarcado, ¿correcto? Sí, 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 pero digamos, ese matriarcado es lo insano, matrilinear es que hay órdenes jerárquicos en una familia y Ujú, donde pues el hombre es el jefe y la última palabra, o la madre es la que al final se consulta y ella es la que, o la palabra que ella da es la que se sigue, ¿no? Y aunque a veces en nuestra región latinoamericana los hombres piensan que tienen la última palabra, lo que dice la mamá es posiblemente lo que se sigue y eso es no no claro, pero en la dinámica es así. Y hay culturas muy matrilineares. En Colombia tenemos los ujú. Wayuu en el departamento de La Guajira y ellos son típicamente matrilineares. Entonces ahí está la mamá, ese es el centro, es alrededor de ella es que se reúne la familia o aún el mismo clan. Los hombres podrán tener sus reuniones, pero las que manejan toda la dinámica de la comunidad son las mujeres, porque ellas son las... Y eso no es nada malo, eh, po- no es que estamos diciendo lo Pero uno hay diferencias, pero hay claro, pero hay diferencias. Entonces, diferencias. si uno quiere ganar, por ejemplo, en el caso en la Biblia, ese caso del carcelero en Filipo, que llega y Ujú. dice, Pablo, tú y tu casa serán Tú y tu salvos. casa serán salvos. Amén. Y Ujú. entonces todos agarramos eso y decimos, no, es que eso es una promesa. No es una promesa, eso es una expresión de la cultura. Aquí es patrilinear. Se convierte el papá, el jefe del hogar, se van a convertir los otros fácilmente. Pero en algún otro lado es cuando se convierte la mamá, entonces todo el clan le sigue. Y en nuestra región eso es un tema que yo creo que a veces ni lo reconocemos, pero es muy influencia nuestra región. Totalmente. De hecho, un ejemplo interesante que nosotros vivimos aquí en la iglesia local en Estados Unidos, y me imagino que puede ser en Latinoamérica también, el Día de la Madre y el Día del Padre. ¿Cuál es la asistencia de ese día domingo aquí en Estados Unidos del Día de la Madre en comparación al Día del Padre? Sí, las diferencias. En algunos lugares es algo mixto. Por ejemplo, en México, los lugares rurales, por lo general, es patriarcado. Es el padre, es el que dice y es el que todo el mundo obedece en la casa. En las ciudades grandes es diferente. Es más la Mm, mamá. eh, eh, en México, decíamos que la mujer en México es como la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, porque la madre es la que recoge a los niños de la escuela, es la que paga los servicios, es la que va al mercado, es lo que hace todo. Y el mexicano es a la Virgen Guadalupe es a la única que le piden todo.
Entonces, hay esa dualidad realmente. Ahora, en lugares musulmanes, en algunas partes, según entiendo, y hablando yo con algunas personas en África de origen árabe, eh, hay un dominio por parte del hombre. Sin embargo, eh, m- me dijeron que cuando se trata de una decisión importante que el hijo va a tomar, va con la madre. Y si tiene la bendición de la madre, entonces toma esa decisión. Y principalmente cuando se trata de lo que le llaman el yihad, los mártires, los que se ponen bombas en el cuerpo para matar a otros. Y, me dicen, en esta cultura, un joven no lo hace si la madre no le da la bendición de hacerlo. Entonces, hay una serie Una mezcla. una mezcla de las cosas y habría que ver cada situación. Tiene que ser uno muy observador y tiene uno que estar alerta a todas estas cosas y hacer preguntas en todo esto. Con respecto a la cultura de vergüenza y honor, una de las cosas que yo noté, y se lleva tiempo, obviamente, es que muchas veces cuando está la cultura de la vergüenza y el honor, cuando una persona acepta alguna cosa o acepta a Dios, eh, llega un momento en que vive bajo pretensión más que en una fe genuina, porque tiene vergüenza y siente deshonor el que lo agarren en una mentira. Y es a base de una relación que uno, a través del tiempo, uno desarrolla con esas personas y se gana la confianza. Y entonces, y muchas veces uno tiene que tomar la iniciativa de abrirse con ellos y expresar alguna deficiencia propia y darles la confianza de que ellos pueden hablar también de esto y que no tienen que sentir vergüenza, pero se lleva tiempo en todo eso. Y esto es muy extenso, es obviamente imposible cubrir todos los aspectos sobre esto. Pero gracias por abrir la puerta en estas cosas, Heidi. Entiendo. Una vez más, definitivamente el tema de inteligencia cultural, sabemos que nosotros podemos descansar y pedir la sabiduría del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Isaías 51, habla sobre, la verdad, que este Espíritu nos dé entendimiento, nos dé inteligencia, nos dé sabiduría. Y esa es la que necesitamos para poder, y eso no es solo cuando nosotros viajamos o solo cuando uno es misionero, porque la realidad es que estamos en constante contacto desde la iglesia local, desde el lugar de trabajo, con otros trasfondos culturales. Y podríamos construir mejores relaciones si tuviéramos esta posición de tener apertura, de crear y nutrir una relación con confianza. Y eso se logra realmente, ayuda mucho cuando nosotros estamos escuchando. Ah, Alguien dijo también durante estas sesiones, ¿no? ¿Verdad? Lo estoy parafraseando básicamente, es mejor escuchar, ¿no? ¿Verdad? Y menos hablar, porque Ujú. realmente es la manera en que nosotros podemos aprender y podemos observar mejor y poder hacer preguntas, tener la humildad, la humildad suficiente para hacer preguntas y reconocer que no lo sabemos todo, ni tampoco esperamos conocerlo todo. Vamos a continuar. Quería darles un ejemplo de una tribu. Estos misioneros habían estado ministrando en Kenia y ellos iban a ir a esta tribu que se conoce como la tribu Masai, y tenemos ahí una foto. Y ellos los prepararon. Les dijeron, básicamente, cuando ustedes lleguen a la aldea, se les van a acercar muchos niños y los niños no tienen realmente cabello, o sea, están en algunos países rapados, cortados, peladitos, pelones, hay diferentes términos. Ah, la razón por la cual yo uso tantas palabras es porque el contexto en que estoy a diario son personas
de Honduras, El Salvador, México, Colombia, Ecuador, Argentina, tenemos una mezcla y he aprendido a decir 5 palabras para expresar una. Eso es lo que he aprendido. Pero en todo caso, estos misioneros van, los preparan para ir a la tribu, a la aldea, y saben que se les van a acercar muchos niños, porque es parte, iba a llegar el vehículo y los niños se van a acercar. Entonces, que básicamente la costumbre era, todo adulto que llega, ponga su mano sobre la cabeza del niño y eso va a ser una señal, una manera de expresar una bendición sobre ellos. Los misioneros llevaron a sus 2 hijos, un hijo que tenía de 10 a 11 años, le habían indicado que como niño él tenía que poner la cabeza a los adultos. Entonces ellos van, llegan y en efecto todo sucede como les explicaron. Los niños se acercan, ellos tocan sus cabezas, los están bendiciendo. Y luego el hijo del misionero se encuentra con un adulto, un guerrero de esta tribu Masái, y, y este guerrero se para delante de él y le escupe. Y la saliva empieza a correr por el rostro del niño. Los papás están viendo, el niño está viendo y no hacen nada, dejan pasar el tiempo. La mamá trata un poquito nada más de tratar de, la verdad, que se está chorreando esa saliva, pero ya después de que pasó el tiempo, la misionera preguntó, ¿no?, qué había pasado, porque el hijo preguntaba qué había sucedido. El hijo se ve sentido mal. No sé cómo usted se sentiría que venga alguien y usted está esperando que le van a tocar la cabeza para bendecirlo y de pronto le escupieron. Y usted, ¿cómo lo tomaría? ¿Cómo te sentirías? Una ofensa terrible, te sentirías. Se sentiría también desprecio, un poco desagradable, una falta de respeto. Y definitivamente todos estos sentimientos cruzan. Nosotros somos humanos y eso sucede, ¿no? Pero el no comprender qué es lo que, una vez más, ellos habían sido preparados, le dijeron lo que iba a hacer, lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer. Pero había más información y había más entendimiento y conocimiento también de la cultura. Y en este caso, pues lo que significaba era que había una bendición de parte del guerrero de Masái sobre ese niño. Una bendición totalmente diferente a todo lo que ustedes pusieron como como se sentirían, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros vamos a estar expuestos. Yo sé que puede ser una situación extrema y hay un sinnúmero de ejemplos que podemos usar en diferentes culturas. Y quizás usted no va a tener la oportunidad de estar en Kenia y poder, la verdad, pasar esto. Pero la realidad es que en cosas muy sencillas nosotros vamos a estar sumergidos en diferencias culturales donde alguien dice sorprendida, dice Esther. Pero nosotros vamos a estar sumergidos en una realidad donde nosotros podemos ser ofendidos, podemos tomar ofensa de algo, porque desde nuestro contexto cultural eso sería incorrecto, sería ofensivo, sería un desprecio, sería un insulto. Es tremendo. No sería agradable tampoco, ni tampoco higiénico. Gran parte de ese mundo, ¿cuál es la diferencia? Aquellos que comen con cubiertos y aquellos que comen con las manos. ¿Qué es sucio, qué es limpio? Había una cultura donde, un país donde ellos, al momento de recibir el evangelio, um, antes de haber recibido el evangelio, ellos tenían por costumbre limpiar todo, porque tenían un entendimiento de que habían espíritus malignos en lugares sucios. Entonces siempre limpiaban. Pero cuando llegaron a conocer el evangelio de Dios y que la verdadera limpieza y el lavado santo y precioso para toda la vida era por Cristo Jesús, ellos fueron liberados de eso. Pero ¿qué costumbre empezaron a tener? Aquí ya no se preocupaban de limpiar, porque ya no era necesario, ya no tenían temor que en los lugares sucios estaban los espíritus malignos. Ahora ya tenían la verdad del evangelio, pero habían cambiado un comportamiento. Y no quiere decir que no tenían que limpiar, hay que continuar limpiando, pero ya no con el temor o el entendimiento que tenían. Es impresionante las diferencias que podemos encontrar en diferentes culturas y no son cosas tan raras, porque créanme que siempre vamos a estar expuestos a diferentes trasfondos y siempre va a haber esta diferencia de decir, ¿qué está pensando esta persona? Por eso lo mejor es escuchar, observar y preguntar.
En la inteligencia cultural nosotros hablamos mucho sobre la cultura del occidente, la cultura del oriente, la cultura del este, del oeste, climas cálidos, climas fríos. am, Hablamos de las culturas de vergüenza y honor, hablamos de las culturas de culpa. Hay diferentes formas de poder definir o poder ver, identificar. Sin embargo, a veces también hay una mezcla. Pero yo quisiera hacerles una pregunta ya para entrar a este tiempo de conclusión también. Esta pregunta dice, ¿con qué cultura tú te identificas más? En una cultura del oeste o del occidente, es una cultura que se presenta más individualista, es una cultura que se presenta, por ejemplo, con familias más pequeñas, el núcleo familiar es pequeño. Los ancianos es más común que los ancianos están en casas de retiro, en casas de cuidados, no necesariamente en la casa, con la familia. Y los hijos salen a temprana edad del hogar, cumplen 18 años y salen, son más independientes. La cultura del este o del Medio Oriente o del Oriente que se conoce está más centrada en Dios y la familia. Hay una unidad de la familia extendida. Ya no solo es mamá, papá y los hijos, pero es el tío, el primo, y de pronto son 30 y consideran eso una familia inmediata. Hay una unidad hay ancianos, los ancianos están en casa. Abuelo, abuela todavía son parte de la casa, ellos están con la familia y cuidan de los niños. Y los hijos no salen bueno, hasta que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? Hasta que no te cases, a mí me decían, ya cuando te cases tú sales de la casa. De lo contrario, tú te mantienes aquí en casa, ¿no? Entonces, am, ¿con qué cultura te identificas más? Puede ser uno o dos aspectos o quizás todos los aspectos. Bien, 17% se identifican más con la cultura del oeste, del occidente. Y 83% se identifican con la cultura del este. Bueno, qué interesante y qué bueno. Yo quiero tratar de llevarles a una conclusión. La inteligencia cultural es muy importante y yo espero, y es mi oración, que ustedes tengan un poco más de interés de expandir y de aprender más. Hay mucho por aprender, pero tenemos un objetivo. No es aprender por aprender, porque qué bueno que es aprender, sino que hay una meta. La meta es la gran comisión. Como hijos de Dios estamos llamados. Desde los diferentes puntos Dios nos ha dado un propósito y un plan y nosotros estamos llamados a ser discípulos a las naciones. Y estas naciones se pueden ver de diferentes formas. Hay grupos de migrando a nuestros países, a nuestras ciudades. Hay grupos de la ciudad grande viniendo a las ciudades pequeñas. Hay grupos de una región yendo a otra región. El mundo es más plano, como lo hemos aprendido, y hay mayor facilidad de poder viajar y conectarse con otras personas de otras culturas, o inclusive nosotros tenemos la gran oportunidad desde donde tú estás, o donde yo estoy, de ser parte, de poder alcanzar personas que son diferentes a nosotros, pero no son tan diferentes porque necesitan el Evangelio de Cristo Jesús y este mensaje. La gran mayoría, hace muchas décadas atrás, la gran mayoría de los obreros que salían de Estados Unidos, Canadá, de Inglaterra, pero ahora eso está cambiando. Hay mucho obrero que está saliendo de otros países. Estados Unidos sigue siendo el país número uno que envía obreros como misioneros o como personas que están ministrando en otros lugares, pero en sí el segundo país que está enviando más obreros es Corea del Sur. Y así hay un sinnúmero de países que están enviando más obreros. Cuando hablamos de la inteligencia cultural y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro contexto ministerial, es tan importante porque nosotros podemos realmente llevar el evangelio a lugares que nunca imaginamos que sería posible. Pero debe haber una disposición de parte de nosotros. Jesús, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, podemos aprender de ese pasaje. Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, hay dos cosas. Jesús no tenía necesidad de agua en el sentido de que Él es Dios, podía accesar el agua, pero Él se pone en una posición y no podemos entender exactamente qué fue lo que sucedió en todos los detalles de ese pasaje, pero podemos entender que estuvo en una posición donde se dejó ser bendecido por esta mujer al recibir el agua de parte de ella.
Muchas veces nosotros podemos entrar y querer servir a otros. Y cuando hablamos sobre, por ejemplo, servicio a personas de pronto, lugares donde hay pobreza, que uno puede venir y bendecir con recursos, pero tenemos que, en la inteligencia cultural, tenemos que también captar de que siempre tenemos que estar en un sentir de servir, pero también poder recibir de otros, porque realmente no podemos estar en una posición de superioridad, ¿no? Jesús recibe de la mujer samaritana, pero no solo eso, él se identifica con ella en el aspecto humano. Todos dormimos, todos comemos, todos necesitamos vestirnos, todos tenemos que pagar rentas, todos queremos que nuestros hijos salgan adelante. Son áreas en común que tenemos, sin importar si eres de clima cálido, frío, de culpa, de vergüenza, de honor. Tenemos esas áreas humanas y hay necesidad. Y es la parte donde nosotros tenemos que tratar de conectarnos con otros. Hoy en día hay una gran necesidad de pueblos inalcanzados, de culturas sumamente diferentes a las nuestras, pero al mismo tiempo hay muchas similitudes. Y tú y yo podemos ser esa respuesta de poder ir y servir, ya sea yendo o ya sea orando o movilizando tu iglesia de una u otra manera a tener esta apertura de poder servir más allá de las cuatro paredes de nuestros templos e iglesias, porque hay un mundo que necesita la verdad. Y no solo en cuanto a contextos culturales como países, pero en tu propia ciudad hay diferentes trasfondos. Hoy en día la iglesia está enfrentando muchos desafíos en cuanto a la sociedad misma, cómo nuestros niños están creciendo con tecnología y con un entendimiento diferente a la que nosotros teníamos. Hay desafíos como la inteligencia artificial, que no sabemos cuánto eso puede también afectar de manera negativa o también de manera positiva, pero tenemos que comprender y entender todos estos cambios que pueden haber en una sociedad. Estamos enfrentando también donde vemos que lo que la sociedad antes decía que era malo y ahora es bueno, y se acepta tantas cosas que están pasando cuando nosotros sabemos que la Biblia y la palabra de Dios nos enseña y nos instruye, pero tenemos que tener ese contacto en esos trasfondos, observar, escuchar, preguntar para poder establecer una relación y ver su ángulo, su perspectiva, para poder encontrar esa área en común y poder entregar y dar el mensaje del Evangelio. Así que quiero terminar con estos dichos. No sé si ustedes están familiarizados, pero en diferentes culturas hay muchos dichos. Algo que he aprendido yo aquí en Estados Unidos es estar con tantas personas de diferentes países. Aprendo los dichos y así es como hablo. Y nos reímos juntos y algunos entienden y algunos no. Y a veces yo tengo que preguntar, ¿qué significa ese dicho? Pero es una manera a veces de poder comunicarnos entre culturas. Y yo les voy a decir esto, buscando un huevo en un hueso. Esto es un dicho de China, buscando un huevo en un hueso. Hay otro dicho que dice, no cuentes los huevos hasta que la gallina los haya dado. Y esto es de Brasil. En Latinoamérica, ustedes deben de conocer el que duerme con niños se levantará mojado. Y lo usan de diferentes formas también, eso es de manera más delicado, creo que está escrito. En Corea dicen, la madre del éxito es el fracaso. Ahora, ¿qué significan cada uno de estos dichos? Bueno, el primer dicho que habla sobre buscando un huevo en un hueso en China, básicamente aprende de tus errores. El siguiente dicho que dice, no cuentes los huevos hasta que la gallina los haya dado es, ten cuidado sobre las expectativas no reales, no planifiques sobre lo desconocido. Eso es lo que quiere decir en Brasil, no cuentes los huevos hasta que la gallina los haya dado. También en Latinoamérica, cuando dices el que duerme con niños, se levantará mojado. Si haces algo en sociedad con una persona inmadura, deberás de estar listo para sufrir las consecuencias. Y luego el último dice, la madre del éxito es el fracaso, y esto lo dicen en Corea, dice, siempre buscando fallos en alguien más cuando no hay falta. ¿Por qué estoy compartiendo lo de los dichos y los significados? Porque muchas veces en las diferentes culturas se usan estos dichos y puedes estar en conversaciones y de pronto dices, ¿qué significa eso? Y por medio de esos dichos se está dando una enseñanza, se está dando un mensaje, como quien dice, al buen entendedor, pocas palabras. Y terminando con esta historia es en Nigeria y
A veces hay diferentes conflictos en la manera en que nosotros podemos resolverlos. Y les he dejado un documento de los 8 principios de resolución de conflictos transculturales. Pero les voy a dar esta historia. Dependiendo de tu cultura, si es una cultura cálida, una cultura fría, si es una cultura de honor, vergüenza o de culpa, o si es una cultura del occidente o del Medio Oriente, va a ser la forma en que muchas veces se toman las decisiones o se resuelven los conflictos. Déjame darles un ejemplo en Nigeria. Había una organización de médicos y de clínicas que se estaba trabajando con personas locales de Nigeria y también con personas del occidente. En una ocasión empezaron a darse cuenta que las cajas, las personas que estaban trabajando en caja recibiendo dinero, había una caja en particular que estaba reportando básicamente dinero que faltaba. En el momento en que empezaron a ver los reportes, detectaron que básicamente el dinero estaba faltando. ¿Qué significa? Que había un robo. Los ejecutivos americanos, al recibir este reporte, decían, nosotros tenemos que reunirnos con esta persona y vamos a tomar acción, vamos a confrontar, porque esto no lo podemos aceptar. Esto es incorrecto, es inmoral, es inaceptable y van a haber consecuencias, pero tenemos que confrontar. El ejecutivo nigeriano, que era también en el grupo de liderazgo, le dicen, esperen, por favor. Déjenos que esta situación la vamos a tratar nosotros de la manera en que realmente podemos tratarlo. Porque las personas que estaban trabajando en la caja eran nigerianos. Entonces, el ejecutivo nigeriano, por su cultura de honor, no querían tomarlo como la manera en que quizás lo resuelven en el occidente. Te confrontan, son asertivos, te dicen claramente cuál es el elefante en el cuarto y adelante, seguimos y se resuelve. Pero el ejecutivo nigeriano dijo, no, déjenmelo que yo lo voy a resolver. Entonces, lo que hizo él fue, tuvo una junta del staff, de los empleados, y todos estaban ahí, y entonces él empieza y usa una historia para poder corregir la situación. Y dice así, había una vez una aldea que era muy alegre, tenían muchos recursos, estaban trabajando en la tierra y estaban muy bendecidos por todo el fruto y cómo todos compartían unos con otros y trabajaban en esa aldea. Los niños eran alegres, los niños estaban en un lugar seguro y todo estaba bien. Pero un día, uno de las personas de la aldea empezó a sentir como, no quiero trabajar tanto y esta persona que está al lado tiene más mazorcas. Yo creo que tiene tanto y si le tomo unas cuantas mazorcas no se va a dar cuenta, no le va a afectar. Pero conforme iba tomando las mazorcas del vecino, empezó a trabajar menos y empezó a tomar mazorcas del otro vecino y las frutas del otro vecino y las papas del otro vecino. Y de pronto esta persona siempre tenía fruto, tenía comida, pero no estaba trabajando igual que los demás. Entonces eso empezó a crear un poquito de discordia, de división, de comentarios y de conflictos. Había otra aldea y esa aldea empezó a escuchar los rumores de que había discordia y había desunión y entonces decían ellos, oh, ahora sí podemos ir y atacarlos y tomar posesión de lo que ellos tienen, porque parece que están todos confundidos ahí. Entonces empezó a crear esa situación donde la otra aldea entró y tuvo apertura de poder tomarlos y ahora todos estaban bajo su dominio y su liderazgo y superioridad. Y el ejecutivo nigeriano terminó con esa historia. En ese momento todos salieron y a partir de ese momento ya no había dinero que se estaba perdiendo. No solo la historia era para corregir a la persona que estaba haciendo lo inadecuado, lo incorrecto, lo deshonesto, pero también la historia quedó claro para todos aquellos que empiezan a pensar que eso lo pueden hacer, las consecuencias de lo que sucede, de esa acción. Pero la historia también ayuda a que no se ponía a la persona en un sentir de avergonzarlo, pero tratar de darle la oportunidad como familia de que pueda enmendar su error y no hacerlo de nuevo. Así que es una historia que nos enseña mucho
No sé si ustedes en algún momento han estado expuestos donde su abuelito, su tío, su papá les cuenta una historia para corregir algo y para dar a entender o dar a compartir un valor familiar. Pero así también en diferentes culturas se ve cómo manejan ese conflicto de una manera diferente. Con eso quiero terminar. Y una vez más, el tema es muy extenso y hay diferentes ramas que uno puede, ¿no? ¿Verdad? Y hemos tocado un poco de misionero, de ministerio, lugar de trabajo. Hemos tratado de hacer una sopa marinera. Una vista panorámica. Y un tema que yo creo que no solamente se aplica para aquellos que van a ir a una cultura, no sé, lejana, sino que las culturas lejanas están entre nosotros. En nuestros propios países tenemos esas diferencias, eh, como hablabas de la cultura de la gente que está en climas cálidos y fríos. Uno lo ve en Colombia, los que están en la costa y los que están aquí en Bogotá en la nevera. Solo por el clima ya cambia la situación. Cambia todo un proceso de hacer cosas, de pensar, de hablar y afecta naturalmente en el momento que nos sentemos a hablar. Gracias por esa introducción de verdad a este tema tan importante, no solo para misioneros, sino también para pastores, para líderes y para comunes y corrientes. De hecho, eso es un tema también para todos los que salen de su país a otro país a trabajar, se encuentran con estas realidades y tienen que enfrentarlas y muchas veces cometen o cometemos los errores terribles. Yo recuerdo una vez regresando a Alemania, después de haber estado tanto tiempo por aquí en Colombia y bueno, llegué y estaba frente a un aparato para pagar mi tiquete en tren y entré en estrés total, ¿no es cierto? El choque cultural. Yo digo, pero ¿por qué no hay alguien donde puedo ir y pedir esto? Así es en Colombia, o no, ahí hay alguien quien te ayuda, ¿no? Aquí es una máquina y terrible eso, pero yo creo que esos son los temas que hay que tratar para ayudarnos a comunicar mejor el evangelio y también sobrevivir en esos ambientes. Bueno, excelente, excelente toda esta conversación, excelente cierre. Jairi, muchísimas gracias, que el Señor te siga bendiciendo. Has traído el tema a una vista panorámica muy buena para que podamos abrirnos y ver y avanzar a lo que Dios tiene para nosotros en este mundo global, ¿no? Dios les bendiga a cada uno. Gracias por esta oportunidad tan preciosa de haber compartido con ustedes. Y gracias, Pastor Pablo, gracias, Pastor Humberto, por la experiencia y la conversación que han traído a la mesa. Entonces, con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Y también les recuerdo, si esta enseñanza es de bendición, póngale un me gusta, hágale comentarios, compártala con otros. Hagamos que la palabra de Dios llegue hasta cada rincón de la tierra. Dios les bendiga.